días. ¿Están bien? Vamos a hablar un tema muy importante dentro de la iglesia, que es cómo Dios establece autoridades en toda congregación, en el universo entero. Es decir, en cada país Dios establece autoridades, gobiernos. Dentro de cada país hay obviamente ejércitos, policía, gobernadores, presidentes. Y es muy importante siempre respetar a las autoridades que hay. Siempre. Porque Dios permite todas las cosas, acuérdese. Él siempre encamina todo para bien a los que le amamos. Entonces usted no se preocupe, algunos se preocupan, dicen, no, yo estoy preocupado por el presidente. No se preocupe, ore por él. Y de eso vamos a hablar. Vamos a orar rápidamente. Señor, gracias la oportunidad que me das de estar en este lugar. Te pido, Dios, que nos hables, nos enseñes, que tu boca sea el día de hoy hablando directamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra vida, para tener una transformación en el alma, para tener un alimento espiritual que provenga de ti. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar acerca de la autoridad que Dios establece en cada iglesia. Dice en Efesios 4:11, si me acompaña usted, Efesios 4:11. Todos conocemos, es muy conocido este versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que hay un fin, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que Él establece las autoridades, Él pone los pastores en los lugares, pone maestros, evangelistas, profetas. Dice que para perfeccionar la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. Cuando Dios establece el gobierno eclesiástico, el propósito es para poner un orden y poder ser la boca, es decir, tener una boca para que pueda guiarles a ustedes, en el que este pastor, el que Dios establezca, tiene que estar conectado con Dios, para que sea Dios el que gobierne. En una iglesia, cuando no gobierna Dios o el pastor, porque no es que el pastor sea Dios, sino que Dios le da la indicación a él qué es lo que se tiene que hacer. Son iglesias que habla de una doctrina que se llama la doctrina de los Nicolaitas, en el que gobierna el pueblo. Aunque usted no lo crea, hay congregaciones que el pueblo gobierna, y es por eso que están desapareciendo muchas congregaciones, muchas iglesias, porque el pueblo quiere gobernar. Es como si los hijos quisieran gobernar en tu casa. Y obviamente hay una fricción, ¿verdad? Una fricción, porque cuando llegan los hijos a cierta edad, y ellos viven en casa todavía, ellos quieren, ya no te hacen caso en algunas cosas y te ignoran, te dicen, no, el que está mal eres tú, y empieza como una rebelión, una rebeldía, o un pleito entre ambos a ver quién tiene la autoridad. Dice la escritura que Dios es el que establece los pastores. ¿Qué significa un pastor? Un pastor es una persona que guarda a la oveja, que la alimenta, que está alimentando a la oveja. Un pastor es una persona que tiene una dignidad eclesiástica cristiana, en la cual él lleva a su cargo y cuidado todos los fieles de su congregación, en el que también dará cuentas por el alma de cada uno de ustedes. Tiene que estarles alimentando cada domingo, estarse preparando para que el alimento sea el correcto, el que usted necesita. Hay gente que en una ocasión se me acercó uno y me dijo, oiga, pastor, ¿de qué va a hablar hoy? Y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Dice, lo que pasa es que traigo invitados y quiero saber si los saco o los dejo. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, porque si va a hablar cosas muy directas es mejor sacarlos, porque ellos no necesitan que se les hable tan directo. Ellos necesitan que se les hable nada más del amor de Dios. Y les dije, ¿tú crees que cuando Dios habla directamente y ataca el pecado de la persona, no es por amor? Estás equivocado. La disciplina en una casa es por amor. La que tú le das a tus hijos es por amor. No es porque te cansaron, porque ya no quieres saber nada de ellos y les das duro. No, es por amor, para corregirlos y que crezcan bien en los caminos del Señor. Y el Señor, cuando habla directamente al pueblo, es por amor. Es porque, imagínate, si no les dijera que están haciendo mal, no les amaría realmente.
O sea, es que no les digas nada, no hay que decirles nada. Y el Espíritu Santo, pero yo soy el que enseño. No le digas nada, no se vaya a ofender y se va de la iglesia. No, tiene que decirse la verdad, es la que restaura y transforma. Entonces los pastores tienen que hablar siempre con la verdad. Y obviamente Dios es el que los establece. Dice en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habla de Jesucristo, a quien sustenta todas las cosas, mira lo que dice, con la palabra de su poder. Es decir, que Dios nada más con la palabra es el que pone y quita reyes. Él es el que establece. Tiene la autoridad. Dios es la autoridad. Cuando tú te revelas a una autoridad establecida por Dios, te estás oponiendo, resistiendo a Dios. Dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver. Cuando el hombre atenta contra la autoridad que Dios estableció, está atentando contra Dios. Dice la Escritura también en Mateo 7, si me acompaña rápidamente, en el versículo 28. Mateo 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que el Señor enseñaba con la autoridad porque Él tenía un respaldo. Cuando el pastor enseña con autoridad es porque ha sido respaldado. Y enseña con autoridad pero con temor, porque sabe que va a dar cuentas de cada palabra que Él enseñe. Y también si se ensaña, esa es la palabra correcta, sobre la oveja, también va a dar cuentas. Recuerdo un amigo que me dijo, no sé qué hacer, si me voy a la congregación o no. Le dije, ¿por qué? Y me dice, mira, es que el pastor en días pasados me quebró una tabla en la espalda. Y le dije, ¿cómo? Se enojó conmigo y como yo iba caminando me quebró la tabla en la espalda y me dijo, esto es disciplina bíblica. Dice, para que entiendas, así le doy a mis hijos. Le dije, no, mira, él está muy equivocado. Yo te hubiera dicho, ora a Dios para que el Señor te lleve a otro lugar, pero así como me lo platicas, vete de ese lugar, porque no tiene ni siquiera conocimiento de lo que es el pastorado. No somos padres de familia, en la cual, y ni siquiera un padre de familia darle así con una vara a un hijo en la espalda. Le dije, ni eso es permitido, eso es maltrato, ¿verdad? Le dije, no puedes tolerar eso. La única opción que tienes es agarrar la Biblia y llevarle y decirle, mire pastor, aquí dice que usted alimenta, usted guarda, usted guía, usted va a dar cuentas por cada cosa que está haciendo, pero nunca la Biblia enseña que usted nos tiene que golpear con una vara. Y si él no entiende, te vas. Probablemente tú lo vas a ubicar. Total que hay ovejas que les encanta ese tipo de pastores, no se fue. Y le encantaba cuando les hablaba el pastor, les decía que pusieran la mano así para darles con una vara. Sí. Aunque usted no lo crea, hay pastores así. Ahí en la congregación comenzó a llegar gente y me dice una persona, me dice, pastor, es que yo no entiendo por qué usted nunca me grita. Era una señora, le dije, ¿cómo? Ni a mi esposa, ¿verdad? No, es que, ¿por qué no me gritas? Que a mí me encanta que los pastores me griten, que me llamen la atención, que me hablen fuerte. Y es que no, usted no me grita. Le dije, mire, yo nunca le voy a faltar el respeto con un grito. Pero el día que usted haga algo indebido, yo con la Biblia le voy a corregir para que sea el respaldo en el cual, mire, la Biblia dice que lo que usted está haciendo es pecado, es esto y esto, y le voy a recordar con la Biblia su error. Y no le gustó. Fíjense, no le gustó que porque su pastor le gritaba. Y pasaron unos pocos días y llegó otra persona y me dice, pastor, es que usted es como muy tranquilo, ¿no? No, ¿por qué? Yo no soy tranquilo, pregúntenle a mi esposa, no. Simplemente tengo que actuar cuando se debe de actuar. Y me dice, lo que pasa es que el otro pastor, no podíamos llegar ni 2 minutos tarde porque hasta nos disciplinaba. Y yo le dije, mire, cada quien tiene una responsabilidad y comencé, ahí los tengo, gracias a Dios, todavía pero tuve que enseñarles que el pastorado no es así como a veces piensa la gente. O sea, vienen de un gobierno en el que el pastor hasta les controla las vacaciones. Hay congregaciones en el que tienen que decirle al pastor qué fechas tienen de vacaciones. Ahora, si estás sirviendo en un ministerio es correcto. Pastor, yo estoy dirigiendo la alabanza, en 2 meses tengo que salir de vacaciones con la familia, es correcto. Eso habla de una responsabilidad que tú tienes y la estás
haciendo correctamente, en la que le estás diciendo al pastor, yo voy a faltar y a ver a quién ponemos a dirigir. Está bien eso, porque eres responsable en lo que se te ha encomendado en la congregación, pero no que el pastor les prohibía a todos y dice, nadie se va de vacaciones este año, y todos, ay, yo quería ir, nadie. Y la gente ahí se quedaba. Y decía, ¿por qué la gente soporta este tipo de cosas? Porque no estudian la palabra de Dios. Y cuando hay pastores bíblicos, la gente no actúa bíblicamente. O sea, la gente quiere pastor bíblico y ellos no hacen lo bíblico. Y eso lo vas a ver tú. Que quieren que tú hagas, pastor, haga esto bíblicamente. Tú haces todo bíblicamente y ellos no son bíblicos para actuar. Pero es entendible porque tú eres el pastor y ellos no. Nosotros tenemos que hacer lo bíblico, aunque ellos se equivoquen, y después tenemos que corregirles. La Biblia nos enseña que el anticristo, le dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, le llama el inicuo. La palabra inicuo significa el que está contra la ley. Es decir, que es alguien que se va a oponer a la ley divina y a todo lo que Dios estableció. Las leyes que se están levantando en contra de lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Esto es algo que ya es un trabajo silencioso. Dice ahí mismo también que ya está trabajando, ya está en acción. Que es algo silencioso que está en ese proceder en el que está ganando terreno día con día para que el día que se presente ya todo va a estar tranquilo. Ya todos van a aceptar las cosas. Por eso dice, el amor de muchos en los últimos tiempos se va a enfriar. Y eso habla de que va a haber una maldad. Es decir, no va a haber una ley. Va a haber una anarquía total en el que va a haber la ausencia de poder. La gente no va a respetar las autoridades y va a haber hijos ingratos que van a ir en contra de la autoridad que Dios estableció en el hogar. Va a haber mujeres ingratas, por así decirlo, en contra de la autoridad del hogar. Y cada día que pase, la gente le va a ir faltando el respeto a las autoridades conforme Dios lo estableció. En un par de años, el que sea pastor va a tener miedo. En el aspecto de que la gente va a ser más difícil, y eso lo vas a notar. Cada día que pasa es más complicado pastorear. Es más complicado porque es bíblico. Se comienza a corromper fácilmente el corazón de muchas personas y siempre se oponen a la autoridad. ¿Qué pasa en tu hogar? Tus hijos se oponen a ti y si no les das permiso de algo se están oponiendo. Y cualquier cosa que sucede a veces en la grey, el culpable es el pastor. Y si todo sale bien es porque el pastor está haciendo lo que tiene que hacer. Y si sale algo mal, el pastor es el culpable. A veces culpan al pastor de sus pecados, la grey, te vas a dar cuenta. No, mira, de verdad, ellos dicen, pastor, es que yo pequé por su culpa. Y tú dices, ¿qué? Sí, es que usted no me atendió, no me visitó. Usted ni siquiera me dio una palabra de ánimo. No fue a mi casa, no habló con mi esposa, no habló con mi esposo, con mis hijos. Por su culpa se me fue de la casa. No cumplió con su trabajo. Y se van de las iglesias enojados con el pastor. Y el trabajo era del papá y de la mamá. Y así es. Comienzan a culpar a la autoridad porque va a ser en los últimos tiempos que la gente se va a manejar y va a ir contra la autoridad, lo que Dios estableció. Por eso hay tantas marchas. Ustedes nunca vayan a marchar, nunca. Porque hacen marchas en contra de derechos que a veces no tenemos en la realidad. No más que queremos conseguir derechos. Cuando tú tienes un derecho, es dado por Dios. Así de simple. Y si Dios te lo dio, nadie te lo quita. Cuando Dios establece un pastor, nadie lo puede quitar. Cuando lo establece el pueblo lo quita. Así de simple. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces, por eso se hace todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero nunca vayas a violar realmente. Cuando a la gente hace una marcha, está violando los derechos de otros. ¿Te das cuenta? Hay gente que llega tarde a trabajar porque dicen, mira, con este tráfico, con estas marchas. Y me acercó un pastor y me dijo, ¿por qué no hacen una marcha? Llevas toda tu gente, vamos a marchar en contra de... No, mi gente no hace eso. Y dijo, no amas a tu pueblo, al contrario. La Biblia no nos permite estar provocando un caos contra las autoridades. Si ellos se equivocaron, ora por ellos. Pero no es hacer un caos en su contra, no levantarte.
no vaya a ser que, miren, cuando Dios ha permitido que entren autoridades fuertes en todo gobierno, es cuando el pueblo se voltea a Dios. Cuando Dios permitía que sufriera el pueblo de Israel, era cuando se acordaban y decían, ay Señor, ten misericordia de nosotros. Antes no lo decían. Y cuando Dios permite que se ponga un presidente, se establezca alguien con fuerza, siempre hay dos propósitos. Pero siempre es el de Dios, en el que a veces no entiendes tú. El propósito puede ser que la gente se vuelve a Dios, clamando a Dios. O el segundo puede ser que Dios esté deteniendo algo. Pero como no me conviene, no quiero verlo de esa manera. Porque Dios puede estar deteniendo algunas cosas. Y por eso siempre tenemos que orar por el presidente de este país. O de tu país. O de donde seas. Pero si estás aquí, ora por el presidente de aquí. ¿Verdad que sí? Sí, porque a muchos no les gusta. Dicen, no, es que me cae mal. Pero ni te conoce. Te cae mal y ni te conoce. Y la responsabilidad bíblica que tú tienes es orar por él. Y si eres una persona que amas la verdad, ora por él. Así de simple es. Entonces, cuando la gente realmente se opone a lo que Dios establece, pues forman parte de un corazón que se está amargando, que se está rebelando ante lo que Dios estableció. Mire, acompáñeme a Romanos 13, porque Dios mismo es la autoridad. Y se los voy a explicar rápidamente. Romanos 13, versículo 1. Cuando Dios establece una autoridad, Dios lo hace, como le decía ahorita, con este propósito. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí no le dejó opción a usted ni a mí. Toda persona a las autoridades que hay. Porque no hay autoridad, mira lo que dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si tú eres una persona que eres amante de la verdad, vas a obedecer al escrito ¿verdad? Pero en una ocasión mi esposa y yo estábamos en una congregación de unos americanos escuchando, y el pastor americano estaba predicando muy bien, estaba dando un sermón textual en el que yo sabía cómo lo estaba desarrollando, pero de repente se brincó unos versículos que eran muy importantes para poder tocar lo que estaba predicando, y lo brincó y volteó mi esposa conmigo y me dijo, ¿te diste cuenta? Y la gente no se dio cuenta. Brincó cuando se trataba de hablar en contra del pecado. Y eso es un error de los pastores. Ya probablemente lo que estoy diciendo a ti te incomoda. Dices, está loco este pastor. Bueno, está escrito, ¿verdad? Porque incomoda a veces hablar de esto, que dice que las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, no lo dije yo, lo dice la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Si eres cristiano, sabes que fue inspirado por el Espíritu Santo, sabes que provienen de la misma boca de Dios, porque trae transformación al hombre cuando la vive. Entonces, no lo digo yo, lo dice Dios. Y mire lo que dice versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismo. O sea, que el que se opone a la autoridad que Dios estableció. Miren, por ejemplo, hay gente en Venezuela que está sufriendo por lo que está sucediendo allá, porque dicen que tiene un dictador como presidente, pero nunca en la historia se había visto una Venezuela que se reunía para orar. Nunca en la historia. Que en la calle los ves que se agarran las manos y están orando por el gobierno, y otros están orando por allá que Dios intervenga. Nunca se había visto eso. Porque Dios permite por algo permite las cosas. Porque aquí dice que Dios establece cada autoridad, y Dios permite que sea, porque hay un propósito que a veces no conoces. La gente no entendía por qué Jesucristo, si eres hijo de Dios, bájate de ahí. A ver si eres hijo de Dios. No entendía que detrás de esto estaba la obra perfecta y Amén. Toda la sabiduría de Dios en esa cruz. Amén. Y hasta hoy en día muchos todavía no lo entienden. Entonces, de esa manera no entendemos por qué Dios establece pastores o líderes. En una ocasión me dijo una persona, me dijo, mire pastor, bueno, es que era
Puerto Rico, ¿no? Mire, pastor, me dice, si usted pone pastor de líderes, ¿por qué no pone líderes ya? Dije, estamos esperando el momento de Dios en el que Dios comienza a decir quiénes son para no equivocarme. Dice, no. Le dije, mira, yo conozco el proceder de las personas como tú. Y yo te aseguro que el día que yo establezca estos líderes no vas a estar contento. Y es que él quería ser uno de ellos. Y él no estaba dentro de los planes, ¿verdad que no? Y el día que establecí líderes, se enojó. Me dice, es que no puedo creerlo. Yo pensé que me iba a decir. Dice, le propongo algo. Corra a todos y usted y yo pastoreamos. Le dije, no, mejor te corro a ti y pastoreo con los que están. Porque yo no voy a hacer lo que dice el pueblo y donde entra el carácter pastoral. Tengo que hacer lo que dice Dios. Y se molestó y se fue. Y se van molestos y es de agradecer. Ay, Señor, gracias. O sea, no es de preocuparse. Porque hay pastores que se preocupan. No te vayas. Yo les digo, espérame, llévate tu lonche. No dejes nada. ¿Por qué? Porque Dios también mueve para que haya un crecimiento. Otro ejemplo, fíjense, escucha bien, porque a veces los pastores tienen cierto temor en cuanto a eso. Se me acercaron dos familias y me dicen, pastor, ¿quién dio esta orden para hacer esto? Le dije, yo. ¿Y quién dio la orden para hacer esta otra cosa? Le dije, yo. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Quién dijo? Le dije, yo. Se levantan y golpean la mesa. Nos vamos de esta iglesia. Se levanta y le dice a la señora al esposo, levántate. Y el esposo se levanta desconcertado. Le dije, no, espéreme, no se vaya. Y volteé así. A ver, dígame, déjeme orar por usted para que no se me vaya a ir amargada. Y ella se quedó. ¿Qué pensó? Y le dije, usted piensa que le iba a parar, ¿verdad? Le dije, no, la voy a despedir orada para que no se amargue. Y oré, Señor, esto y esto y esto. Y te pido, Dios, que los guíes a un lugar donde encuentren un pastor conforme a lo que ellos buscan. O llévalos donde tú quieras, Señor. Y comencé a orar por ella y terminando me dice, se sienta otra vez y le dice a su marido. O sea que ella llevaba las riendas, ¿no? Y el marido también se siente y le dice, bueno, ya viendo las cosas. Le dije, no, ya váyase. Y se queda, ¿cómo? Ya oré para que se retire. Sí, pero lo que pasa es que aquella hermana, y trae una amargura contra una hermana. Le dije, no, es que mire, ya le dije esto se va a hacer así y esto se va a hacer así, pero está bien, ya puede retirarse. Y se retiró de la iglesia. Y hermanos, éramos como en ese momento 50, creció a casi 200. Y ya quiere regresar y los que la conocen dicen, no, que no regrese. Porque a veces se preocupa el pastor diciendo, no, es que sí se va, pero no sabe si el Señor está cortando algo que puede perjudicar a un crecimiento. O sea, no estoy diciendo que las ovejas sean malas. Estoy hablando de que hay algunos que se rebelan y que el pastor se asusta, se intimida, pero cuando Dios establece un pastor no tiene que tener temor. Dios lo estableció y no lo va a quitar el hombre. Pero también es siempre hacerlo con mansedumbre. Obviamente con templanza, sin perder el control, pero con mansedumbre. Por eso me dicen, no, es que está muy tranquilo usted. No te metas donde tenga que participar yo con la palabra, simplemente. Porque así dice la escritura. Porque Dios, fíjense, cuando Dios establece, se ve el respaldo de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Dios, cuando se ora por alguien y se ordena el ministerio, hay una investidura especial sobre su vida, en el que Dios mismo es el respaldo y guía a esta persona a que cumpla el propósito que le está diciendo. Dios le está respaldando. Si usted en la calle va conduciendo su auto y ve a un policía uniformado y se para y dice, ¡hey! ¿Lo arrollas o te paras? Te paras, ¿no? Pero si vuelves a ver a ese policía sin uniforme que se atraviesa y diga, quítate porque te llevo. Y es la misma persona. Pero ¿qué es lo que le dio a él la autoridad? La investidura. Y cuando tiene la investidura, está vestido de policía,
Hay un respaldo. Eso es el temor que entra en la gente, que en realidad no es le tienes miedo a él, le tienes temor al respaldo de todo un estado, al respaldo de todo un país, al respaldo donde se encuentra todo un cuerpo policíaco que si te pones contra él llegan rápido. Eso es la autoridad. La misma persona, quita el uniforme y lo puedes ver en la calle, dice, párate. ¿Qué, párate? ¿Qué me vas a decir? Porque no trae el uniforme. Y un pastor, cuando es llamado por Dios, las 24 horas tiene el uniforme, en el que Dios mismo le respalda en todo su proceder, mientras que sea él obediente a lo que él está diciendo. Dios no va a respaldar nunca a un pastor que está haciendo lo contrario. Y ustedes nunca, ahí salimos perdiendo, nunca le van a hacer caso a los pastores cuando ellos prediquen algo antibíblico. Jamás. Nunca le hagan caso a los pastores cuando ellos quieran que ustedes hagan algo que no viene en la Biblia y que ellos van a sacar provecho. Jamás lo hagan. Pero si ellos les dicen algo bíblico, háganlo, porque no proviene de él, proviene del cielo. Amén. Y es cuando el pastor hace toda la guía bíblica y es muy fácil someterse. No, es muy fácil. Dice la escritura ahí en Corintios 11, dice que, creo que es del 1 al 3, que Cristo es la cabeza del varón y el varón de la mujer. Cuando el hombre se somete a Cristo, no hay necesidad de que el hombre le diga a su esposa, sométete, te somato. No hay necesidad. Y ella y ella se sujeta, ella se sujeta sola, porque sabe que Jesús está sujeto a Cristo. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque ambos se sujetan a Dios y es muy fácil caminar en el orden de Dios. No hay necesidad de gritarle, no hay necesidad de que ella te grite, y es que tú esto, que tú se lo... No, es que tú... No hay necesidad. Cuando ambos están sujetos a Cristo, hay un orden establecido. Cuando la iglesia se sujeta a Cristo, sabe que Dios estableció un orden dentro de la iglesia. Y es muy fácil someterse. Dice en Santiago 4:7, fíjense, cuando dice, someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, que no resistimos hacia a las autoridades que Dios ha establecido, no estamos resistiendo a Dios. ¿Se acuerdan que el pueblo se rebeló? Y esto es lo triste. Por eso Dios tiene que escoger a los líderes. Escuchen, se rebelaron contra Aarón y Moisés. 250 de los líderes del pueblo, de los príncipes del pueblo. No se rebeló el pueblo. Como a mí una ocasión una persona se me acercó y me dijo, yo siento como que usted me tiene celos, pastor. Yo le dije, ¿cómo? Y volteé con su esposa, le dije, oye hermano, estás mal. O sea, no sé a qué te refieres. ¿O qué? Me dice, no, siento que usted siente desventaja conmigo. A ver, explícame. ¿Quién diablos te dijo algo? No. A ver, explícame, le dije. Pero ahorita voy a explicar esta expresión, no vayan a decir que es una grosería. Le dije, a ver, explícame. Y me dice, es que yo siento que usted piensa que yo lo puedo quitar de pastor. Y ahí sí le dije, ¿quién diablos te dijo? Porque aquí Dios estableció a un pastor. Y me estableció a mí. Dije, mira, ahorita en el servicio tienes 15 minutos para predicar y decirle a la gente, voy a comenzar una iglesia, síganme los buenos. Le dije, mira, no te va a seguir ni tu familia, y si te siguen van a ir enojados. Papá, ¿por qué hiciste eso? Le dije, porque tú no tienes el llamado a esto. Y porque Dios me estableció aquí y yo sé que ellas son mis ovejas, así le dije. Que te va a seguir el que no es mi oveja, así de simple, por eso no hay que preocuparse. Y me dice, ¿de verdad? ¿Así de seguro está? Le dije, claro, porque Dios fue el que estableció las cosas. Porque puede llegar alguien talentoso a tu lado, que el Señor le usa, que estudia, que predica bien, hay pastores que dicen, no, y en vez de usar ese talento, o de usar lo que Dios le está acercando, lo quieren hacer a un lado y poner un pie. Dice, no, es que no vaya a ser que me quite el trono, por así decirlo, o el pastorado. Están equivocados esos pastores. Cuando Dios lo estableció, no hay quien lo quite.
Y esta persona le dije, no, es que tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo. Y gracias a Dios ya pasaron más de 10 años y sigue ahí conmigo. Y todavía no es pastor. Ya lo entendió, ya lo entendió. Y es porque la Biblia enseña que el pecado es como una ley. Ahí en Romanos 7, del 18 al 21 enseña Pablo que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque, dice Romanos 7, del 18 al 21, porque dice, esto que llevo aquí es una ley. Ahora, ¿por qué es ley? Hay leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Que yo no puedo cambiar ni tú puedes cambiar. Fíjense, esto no pesa, pero aún así esto cae solo. Yo no lo puedo cambiar. A ver, voy a cambiarlo. Quédate en el aire en el nombre del Señor. No voy a poder. Porque es algo que el único que puede cambiar esas leyes son Dios. Y hay un pecado, hay una ley en cada ser humano que se llama la ley del pecado. Que esa entró a causa de que pecó Eva y también Adán, y entra el pecado a toda la humanidad. Dice, pero por un hombre también entró ¿qué? Exactamente, la salvación y la libertad del pecado, el cual ya nos enseñará de nosotros. Entonces Dios fue el único que tuvo que cambiar esa ley. El hombre no podía con el pecado y Dios lo tuvo que hacer de esa manera. Entonces, cuando tú sientas algo con los pastores que Dios establezca en este lugar, siempre yo le digo a la gente, venga conmigo y dígame su inconformidad, por qué no le gusta que hice algo, dígame lo que quiera. Y llegó una persona y dijo, usted ha dicho que le diga todo, de que si algo no nos gusta de usted. Le dije, sí, dígame hermano. Me dice, no me gusta su corbata. Y le dije, mire, me la voy a quitar, pero me trae una nueva. Y nunca llegó la corbata nueva. Es broma, pero imagínense cómo ella quería que hice. Dije, no, yo me refiero a las cosas bíblicas. No está haciendo lo correcto porque usted está enfocándose, se está desviando. Ustedes tienen que llegar con la palabra de Dios y corregir al pastor cuando él cometa un error. Porque todos los pastores, todos los pastores de todo el mundo, como somos humanos, tenemos errores. Pero nunca se mueva por un error del pastor. Por un pecado, ahí sí Dios le indica. Pero nunca se mueva por un error que el pastor hizo. Es ir y hablar con el pastor. Miren, y es que es otro asunto. En todas las iglesias, en muchas iglesias, y de eso desde ahorita hay que darles con el medicamento bíblico. Cuando usted esté en contra del pastor en algo que no le gustó, venga con él. No contamine a los demás. No contamine y dice, hermano, es que mira, está pasando esto y esto. Y el pastor lo entiende y el otro le dice, y comienza, y eso se llama murmuración. Yo les decía que esta palabra es diablo en el original. Porque es como un cáncer que llega a contaminar al pueblo y a dividirlo, y sin que se dé cuenta el pastor está creciendo dentro del cuerpo del lugar donde está ministrando y se le divide. Entonces el pastor cuando se da cuenta tiene que ser así, estricto. En otra de las congregaciones que estaban ministrando había un problema ahí, de manera que yo me paré al frente y les dije, hermanos, les voy a leer un correo electrónico. Se los leí porque ellos tenían cierta desconfianza y terminando les dije, ahí está la prueba de todo lo que estoy hablando, pero tienen una opción. El que no tenga paz, el que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, le pido el favor que se vaya de la iglesia. Pero si se queda, quédese calladito. No vaya a contaminar a los hermanos. Y ahora, muy pocos pastores hacen eso, como te digo. Porque la gente, pero sí se va a ir el que va a sentir que lo dijiste por él. Así dicen ellos, ya lo dijo por mí. Lo que pasa es que él es el culpable. Y nadie se fue. Porque tenía que aclarar, les dije, el que esté incómodo, diga, no, es que no tengo paz con el pastor y no estoy de acuerdo, muévase, por favor, busque un lugar en el que sienta paz, esté alimentado, tenga el pastor correcto, pero no se quede aquí a contaminar a los demás. Gracias a Dios nadie se movió. O sea, todos están ahí, le dije, porque si se queda aquí y comienza a contaminar, voy a hablar con usted y tenemos que pasar al siguiente paso bíblico en el que con testigos tengo que hacerlo, y el tercer paso es despedirle, orar por usted y despedirle de la casa.
Dije, porque así es lo bíblico. Pero nunca llegamos a esos pasos. Se tiene que hacer todo lo bíblico y ellos nunca te van a poder decir, no, es que usted fue mal, hizo las cosas mal. No, mira, hice lo que dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado a siempre buscar hacer las cosas correctas como pastores y ustedes como ovejas. Hay unas funciones que hace toda oveja. Las ovejas no pueden hacer lo que ellos quieren. Es como en tu casa, tus hijos no hacen lo que ellos quieren. Ni en la iglesia pueden hacer lo que ellos quieren. El pastor es el que Dios le revela y en ocasiones tiene un grupo de liderazgo en el que toman las decisiones que dan el curso a la iglesia. Siempre es bueno tener un grupo en el que no hay que precipitarse a escoger ese grupo, a que Dios sea el que los vaya levantando. Es un proceso. Nosotros duramos 10 años sin establecer líderes. Y el día que los iba a poner me dijo uno, no, yo no necesito títulos para trabajar para el Señor. Y es que parece que nomás les dice eres líder y se descomponen. Se les sube. Y ya quieren corregir a medio mundo y cambia su carácter y comienzan a hablarle mal a la gente. Y, yo soy líder de esta iglesia, siéntate. Y tú dices, cálmate. Por eso es tenerlos ahí, esperar a que Dios sea el que comienza a formar el corazón de ellos, el carácter de ellos. En 1 Pedro 3:22, si me acompaña. Dios estableció al Señor Jesucristo como la autoridad. Mire, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Al Señor está sujeto todo. Al gobierno civil es importante, comenzamos con eso, ya voy terminando, que nos sometamos a este gobierno. Es muy importante orar por el gobierno. No te rebeles, no participes en marchas, no participes, por favor. No quiero entrar de lleno en este punto porque no es el tema principal, pero no te prestes a ese tipo de cosas. Después hay consecuencias y tú dices, no, ¿por qué, Señor? El Señor dice, yo nunca te mandé a que te... Una marcha es una protesta. ¿O qué es una marcha? ¿Es una marcha de bendición o qué? Es una protesta, es así de simple. Analízalo, no es correcto levantarte. Fíjense cuando, recuerdo los tiempos de César, Domiciliano, Nerón. O sea, fíjense, este hombre hizo de todos los cristianos, fue cuando el cristianismo corrió, se extendió, creció más, pero él agarraba a los cristianos y los ponía fuera de su casa, amarrados, y los prendía para que le dieran luz. Y tenía toda ahí a su casa ahí alumbrada con cristianos y los cristianos cantando. Ni dolor tenían, y ya muchos se estaban convirtiendo y crecía más y crecía más y crecía más el evangelio y empezaron, hasta quemaron toda la ciudad para culpar a los cristianos. Y fue donde comenzó la peor persecución contra los cristianos. Pero nadie hablaba mal de las autoridades. Oraba por ellos. Decía, líbrame, Señor, de este asunto. Si es tu voluntad, líbrame. Señor, si no, Padre, líbrame de lo que vamos a pasar. Mire, abra su Biblia en Apocalipsis 2. En el versículo 12 hay un caso muy de lo que estoy hablando precisamente. Apocalipsis 2:12 dice, escribe al ángel, la palabra ángel aquí es el pastor de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Fíjense, le habla a los cristianos, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fíjense, Antipas, cuando dijo Antipas, mi testigo fiel, Antipas era una persona que para que Dios le diera este calificativo de fiel, hermano, fue Dios el que dijo. Antipas, cuando pasaron ahí en el Coliseo, que dijeron, que se postraran ante el César, Antipas no permitió. No permitió, dijo, no, ¿y por qué? Yo nada más ante Dios. Y se dice que comenzaron a hervir ahí el aceite y toda la cosa, y así vivo lo metieron al aceite. Por eso Dios le dice, mi testigo fiel fue muerto, porque él no quiso postrarse ante algo, pero sin embargo no habló en contra de ellos.
y lo quemaron, y los cristianos preocupados retenían su nombre diciendo, pues si morimos vamos a morir por el Señor. Pero aún el Señor Jesús cuando vino nunca atacó al imperio romano, y estaba muy mal el imperio romano. Atacó, más bien fue en contra de aquel legalismo y aquellas leyes que habían añadido, que ni siquiera los escribas fariseos podían llevar. Y dijo, es que ustedes añaden a las cosas, no, ustedes están mal. No, es que, Señor, tus discípulos no se lavan las manos. No. El Señor le habló en contra de ellos porque ellos no permitían que el pueblo se acercara al Señor. El Señor dijo, no, tengo que venir y explicar. Pero nunca atacó a los romanos. Jamás dijo. De hecho, llegaron y dijeron, Señor, ¿qué es esta moneda? Y dijo, y contestó, ¿quién viene ahí? El César. ¿Saben qué significaba César y qué era el César? Era el amo de todo. Tú no tenías casa en ese entonces. Si él decía, dame tu casa, tú no podías decir nada. Por eso se le dice a la palabra Señor, se le dice curios en el original, que habla amo absoluto de todo, y a él se le daba un aperitivo, perdón, se me fue la palabra, un calificativo como Señor, como amo de todo. Y sin embargo Jesús no atacó a César. Dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Le traen a la mujer adúltera, Señor, ¿qué hacemos con ella? ¿La apedreamos? Dijo, no. Si la apedrean, estoy yo, pero la ley de Moisés lo dice, y es donde los pastores tienen que estudiar. El Señor dijo, no, mira, es cierto, escuchen, la ley de Moisés dice que hay que apedrearlas, pero dice que a los dos, ¿dónde está el otro? Si el Señor lo hubiera hecho, hubiera sido injusto. Eso dice la ley de Moisés, hubiera sido injusto. Y el Señor se escribió ahí, dice una palabra en el original como graffiti, estaba escribiendo todo lo que ellos habían hecho, los pecados en los cuales habían ellos envuelto, escribiendo en el piso. Y si hubiera dicho, ok, apedréenla, también se hubiera puesto como juez y hubiera estado en contra de las autoridades y se hubiera ido a la cárcel. Por eso Pablo, que era Saulo, que fue para apedrear a Esteban, dice que llevaba las cartas, ¿se acuerdan? De autorización, para que a él no le hiciera nada, y llevaba como era interventor de gobernación, con la carta firmada para poder apedrear a Esteban. El Señor dijo, no, y le dijo, ni yo te culpo, vete. El Señor sabía, fíjense qué inteligencia tenía nuestro Señor. Entonces, cuando Dios establece algo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Algunos creen que probablemente Antipas, que murió así, era el pastor de Pérgamo. O sea, es una probabilidad muy alta, pero era realmente un esclavo. Y Dios le dice, mi testigo fiel. O sea, que era un esclavo en la casa de cristianos, ahí estaba, porque en aquel entonces se usaban los esclavos. Perdón, era ¿cuál es la palabra correcta? Sí se podía tener esclavos en aquel entonces. Entonces, cuando el pastor está haciendo lo correcto y Dios lo establece, tenemos que tener mucho cuidado. Dice en Éxodo 22:28, no injuriarás, dice, y a los jueces, ni a los líderes, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es decir, que ustedes no pueden levantar falso contra los pastores, ni maldecirlos. Si no están seguros, es ir y decirle, pastor, están diciendo esto de usted. Porque miren, uno de los pecados que Dios les aborrece es el falso testimonio. Dice ahí en Proverbios 6:19 en adelante, dice, 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma, y comienza a hablar y dice, el falso testimonio. Por eso dice, contra un anciano no admitas acusación, porque la gente es muy fácil levantar falso testimonio. Miren, hace poco un amigo, en internet circulaba un escrito de él, en el que decían, un apóstata más va a predicar en una iglesia católica y que no sé qué, un apóstata más. Y pues yo me enteré de esto y le pregunto, oye, ¿es cierto que vas a predicar? Y dice, no, fue una oveja que se enojó conmigo y hizo un letrero, y el pastor fulano de tal va a predicar en tal iglesia y esto, y lo subió a internet. Y como la gente no tiene discernimiento, todo lo que ven en internet lo creen. O sea, el discernimiento, la capacidad dada por Dios, otorgada a Dios, para poder diferenciar entre lo santo y lo impuro, entre lo limpio y lo impuro.
Entre el que sirve, dice Malaquías, creo capítulo 3, versículo 18, entre el que sirve a Dios y entre el que no sirve a Dios. O sea, la gente tiene que aprender que todo lo que ve en internet, todo es verdad. Y me dice, mira, pero ya me habló el sacerdote de esa congregación y quiso levantar una demanda contra mí. Le dije, pero ¿por qué es que usted me está poniendo? Yo no lo puse, yo no sé quién. Investigó y se dio cuenta de quién. Dice, y él quiere demandarlo. Dice, yo ya le dije, bueno, yo ya no me meto. Yo como cristiano no lo puedo demandar porque es mi hermano. Imagínate. Pero no crean a todo lo que ven en internet. La gente se deja llevar muy fácilmente a todo lo que ve en internet. Y es por eso que están viviendo, y eso habla de que no están ejercitando los sentidos espirituales. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Fíjense, las autoridades que Dios establece, en Romanos dice que son para castigar el mal. O sea, dice, tenga miedo al infractor. Cuando Dios establece un pastor es para llevarlos por el bien, pero también castigar el mal. En 2 Corintios 10:8, creo que ya me pasé. 2 Corintios 10, versículo 8, decía Pablo, aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad. Fíjense lo que habla Pablo, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. O sea, la autoridad que Dios da a los pastores es para edificar, no para destruir. Jamás para destruir. Siempre tratamos de edificar las vidas porque sabemos que Dios es el que nos respalda. Y tenemos ese temor que lo que salga de aquí vaya a ofender a la oveja. Pero si sale de aquí una verdad, la va a ofender, pero la va a restaurar. Pero aun que salga la verdad, tiene que salir con amor, si no es una crueldad. O sea, toda verdad que diga el pastor tiene que ser dada en amor y sin crueldad. No, es que tú eres un pecador. No. Dice Gálatas 6:1 que te consideres a ti mismo. Que si tú ves que tu hermano cayó en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y el pastor por eso cuando corrige lo hace considerándose a sí mismo. No lo hace lleno de ira o de rencor, no, lo hace con amor. Con amor. Porque es una verdad. La verdad va a restaurar, va a doler. Todos hemos escuchado esa frase, no, que la verdad duele, ¿cómo dicen? Incomoda, pero duele. Y restaura la verdad. Nada puede contra la verdad, dice la escritura. Le decían al Señor, sabemos que tú eres amante de la verdad y que no te cuidas de nadie, de la apariencia. ¿Por qué? Porque cuando habla la verdad, no hay una apariencia. Y el pastor tiene que hablar la verdad, tiene que estar consciente de este versículo, que Dios nos dio la autoridad para edificar al pueblo y no para destruir al pueblo. Todo lo que hagamos, sea siempre para edificar al pueblo, nunca para destruir. Miren, es muy fácil que el pueblo aviente piedras para acá. Nosotros jamás tenemos que regresarlas. Aunque van a doler muchas piedras. Muchas piedras duelen. Porque hay ovejas que son bravas. Y avientan una de piedras hacia los pastores y a veces uno esquiva y una que otra da y en el blanco y uno, ay, duele, y uno no puede regresarlas. No puede regresarlas. ¿Por qué? Porque uno tiene la autoridad y tiene que orar por ellos. Señor, te pido que le hables. Y a veces es la oveja que no se quiere ir. De verdad, que tú dices, ay Señor, es que nomás contamina a todos y al que contaminó se fue y él sigue contaminando. Ahí tú dices, Señor, el que quería que se vaya ahí está todavía contaminando. Y hablas con él y son inteligentes a veces para salir como limpios. De esos cuídate. Pero sea así, mira, no tengas temor, porque es mejor que se vaya una familia con ellos a que se te vayan 10. Porque hay gente así que acuérdense que también la Biblia nos enseña que hay falsos hermanos. De veras, o sea, no nomás hay falsos pastores, hay pastores muy malos y que son falsos y que no son puestos por Dios, que son comerciantes, que abusan de las ovejas, pero también hay buenos pastores. Hay malas ovejas, pero también buenas ovejas. Que aman a Dios y que aman a lo que Dios estableció a las autoridades. Hay que poner un balance siempre en las cosas. No generalicen
para nada. Dice, termino con esto, dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, hay que sujetarse a ellos. No hay que estar quejándose, es que yo no, pastor, es que... Y nada más quejándose, y es hablar, hermano, ven, mira, sentarnos, tenerles paciencia, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y después, oye, hermano, no, ya de plano. Ya fui muy paciente, sigues en la misma actitud. Y yo me he llegado a ese punto, hermano, no estás contento con lo que mi trabajo, no. Bueno, yo no me voy a mover. ¿Quién se tiene que mover? Y ya cuando uno les habla así, ya dicen, bueno, está bien, sí, estoy tranquilo. Ay, parecía que les gusta que uno les hable así. Y ahí se quedan, pero hasta que uno... Fíjense, los líderes y pastores son Dios los establece. Y el que resista lo establecido por Dios, dice, a Dios resiste. ¿Se acuerdan que le dije cuando estaban contra Aarón y Moisés? Y dijo, no, y ellos tuvieron temor. No están murmurando contra Aarón, están murmurando contra el Señor. ¿Por qué? Porque el pastor hace lo que Dios dice. Dios dice, vete a la izquierda, te vas a la izquierda. Vete a la derecha, vas a la derecha. Haz esto, hace lo que Dios te dice. Y la gente, no estoy de acuerdo. Pues es que estoy haciendo lo que Dios dice. A ver, dime en qué me equivoqué con la Biblia. No solamente pienso que no se debe hacer así las cosas. Bueno, Dios a mí me estableció como el pastor. Dios estableció una cabeza en el hogar y la esposa siempre estuvo, no estoy de acuerdo. No, ya lo habíamos platicado, no estoy de acuerdo. Imagínate que siempre esté en desacuerdo con el marido, siempre. Y el marido, es que esto es... No. Entonces ahí ya se voltean los papeles. El marido, por no tener pleitos con la esposa, que porque vamos a decir ministra en la iglesia, dice, no, es que quiero llegar bien. Está bien, hay que hacer lo que tú dices, es un error. Es un error. No es decirle, no, mira mi amor, te va a tocar someterte. Porque estoy haciendo algo correcto para beneficio de la familia. Tú quieres que se haga de otra manera, pero es para y es ponerte así como el pantalón un poquito apretadito, pero con la Biblia. No hablarle de una manera, y lo vamos a hacer. No, también cometerías un error. ¿Verdad? Los arreglos tienen que ser hablados. Y vamos a hacer esto. Correcto. Pero obviamente no, porque los hombres también nos equivocamos. Y es cuando escuchamos a la esposa, no, yo pienso que eso está bien, está mal y esto, tienes razón. Y uno ya, ok, vamos a hacer lo que estás pensando hacer. Dice en 1 Timoteo 3:15, dice, para que sepan los pastores cómo deben de conducirse en la casa de Dios, pero le decía Pablo a Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si toda iglesia es la columna y baluarte de la verdad, tenemos que conducirnos así con ese temor. Tanto ustedes como las autoridades que Dios estableció. Y yo creo que el día de hoy hemos llegado aquí a un punto en el que vamos a establecer un pastor en la congregación. ¿Verdad? Pero de acuerdo a lo que hablamos, la oveja se somete al pastor. Y voy a decir esto, mientras que el pastor está sometido a Cristo. Si el pastor hace algo antibíblico, no estás obligado a someterte. Pero si está haciendo todo lo bíblico, te sometes por amor a Dios. Porque es bíblico lo que está haciendo. Ese es el balance. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos, Dios, que tú eres el que estableces autoridades en este país y te pedimos por la autoridad que tú has establecido aquí, en este país, que tú le ayudes a gobernar este país, a guiar este país, de alguna manera acerca gente que te ame a ti y que pueda influenciar sobre el presidente de la república, este país. Y también te pedimos por los gobernadores, te pedimos por todas aquellas autoridades, Señor, que las mantengas fieles a lo que ya establecido está, autoridad a lo que ya está establecido dentro, que aquella constitución que se hizo, que está basada en la palabra de Dios, que sean fieles a ella, Señor. Como dice la Escritura, que Aarón fue puesto y fue fiel.
De esa manera, Dios, que ellos puedan ser fieles a lo que tú les has encomendado. Y también te pedimos por las autoridades eclesiásticas, Señor, que tú estableces pastores, líderes en toda congregación y que sepan someterse a los pastores, que los pastores hagan lo correcto en todo el sentido de la palabra. Siempre ligados a ti, obedeciendo cada instrucción tuya, cada mandato. Que tu palabra se pueda hablar desde el púlpito y no prestarse para otras cosas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.